cualidades supuestamente humanas en coevolución y en conjunción con otras formas de vida, tecnologías y ecosistemas. Es decir, en esta aproximación lo humano no es el centro de todas las cosas, sino que es una concretización de una red de conexiones, intercambios, vinculaciones y cruces con otras formas de vida, tecnologías y símbolos. El posthumanismo crítico se ha venido consolidando como una disciplina teórica que busca analizar y producir discursos teórico-críticos alrededor de las categorías de lo humano, el humanismo y las humanidades también en sí mismas, ¿no? Aunque en un principio se centró en las tecnologías y en su relación con lo humano, tendencia ahora llamada transhumanismo, el posthumanismo crítico, y su apellido es muy importante, ¿no?, para darle continuidad a la teoría crítica, a los estudios críticos, ya encuentra validez y legitimidad académica como una línea de investigación que busca interpelar, deconstruir y subvertir los binomios que le dan forma a la narrativa moderna de lo humano. El objetivo más reconocible de esta corriente de pensamiento es la deconstrucción del humanismo, por lo que en estas líneas cobran protagonismo aquellas identidades disidentes o no normativas que en el planteamiento moderno de la subjetividad no tenían acceso a la categoría de lo humano, porque no eran sujetos de deseo y de derechos, sino objetos de consumo, ¿no?, casi humanos, casi subjetividades. Lo que hoy se entiende por humano es parte de una multiplicidad de sistemas sociales, culturales, afectivos, simbólicos, tecnológicos, orgánicos y geofísicos, a diferencia de la definición moderna, esencialista, individualista y hegemónica. Los cambios de paradigma que se han transitado a partir de la segunda mitad del siglo XX, esto es el lingüístico, el subjetivo, el tecnológico, ¿no?, estos giros hacen que desde las representaciones culturales se narre lo humano como una simbiosis indivisible entre los ámbitos digitales, animales, universales, microscópicos, biológicos y geológicos, tecnológicos, lingüísticos y emocionales. Y justo hoy en la mañana estaba pensando en Paul Preciado y cómo habla también de lo planetario, ¿no? Es decir, no solamente hacia lo microscópico, sino también, o sea, hacia lo planetario, hacia lo del espacio del universo, ¿no?, pero no como universalista, sino como el espacio. Ahí se inscribe el posthumanismo crítico, en la intersección de los discursos sobre lo humano y, por supuesto, en su representación. Las narrativas culturales, entonces, darán cuenta de una definición de lo humano acorde a los cambios de paradigma que se transitan en la contemporaneidad. Siempre tenemos en esos cambios culturales varios frentes, ¿no? O sea, el teórico, el que, pues, de la academia, que lo piensa, que lo teoriza, la representación cultural, ¿no?, donde están todo el arte, las narrativas y demás, pero también el activismo. Y esa parte social de la calle, ¿no? O sea, como que van marchando juntas esas tres áreas cuando hay cambios de paradigma tan grandes, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva se replantea el concepto de subjetividad, ya que se tiene que pensar como un ensamblaje, que esta cita es de Parador Nayar, un ensamblaje que coevoluciona con máquinas, con animales y con su entorno. Fin de la cita. En este sentido, esta línea ha cuestionado el mito del humano como el centro del universo, la llamada racionalidad autónoma de la mente humana, la agencia del individuo en efectuar cambios en su vida e influenciar la historia, la creencia en la transparencia del lenguaje como medio de expresión de la individualidad y la experiencia y la exclusión de grupos o razas, dicen Nayar, judíos, negros, mujeres, esclavos, castas de la misma categoría de lo humano. O sea, como estos grupos sean expulsados de la misma categoría de lo humano. Lo humano se constituye desde un proceso de exclusión, al igual que el resto de las categorías de la identidad. Lo humano como categoría se dota de sentido frente a lo subhumano, lo no humano, lo inhumano. Es así como históricamente categorías identitarias como la homosexualidad, la locura, la esclavitud o la feminidad no pertenecen o pertenecían a lo humano. Las identidades abyectas según el contexto que habiten no caben en esa norma universal. ¿Cómo puede atenderse esa consigna de incomodarse, de salir del esquema esencialista que ordena y clasifica los cuerpos y las identidades? ¿Puede el espacio online, ¿no?, ser un lugar en el que el sujeto puede escapar de las casillas que lo ciñen? Y esa es otra discusión, ¿no? Es decir, si nuestra existencia en la vida digital también va más allá del cuerpo, eso nos hace también replantearnos esta frase de Mary Torras, que si el cuerpo es la representación del cuerpo, y solo existen tanto representación, ¿no? Y ahí el espacio digital pues cobra un protagonismo increíble, ¿no? Rossi Braidotti lleva estas cuestiones a las reflexiones académicas, proponiendo lo posthumano crítico como una posibilidad muy fructífera y potente de resistencia o reexistencia, por decirlo con Rita Segato. Dice Braidotti: yo quisiera dirigirme a la teoría posthumana entendiéndola sea como un instrumento genealógico, sea como brújula de navegación. Lo posthumano es un término útil para indagar en los nuevos modos de comprometerse activamente con el presente. Así puede entenderse que lo humano nunca ha sido un término neutral e incluso no se es humano al mismo grado y escala que la otredad. Vuelvo a citar a Braidotti.
Hay problemas tanto de autorrepresentación como de reconocimiento a ese otro desvalorizado. El planteamiento de Remedios Zafra va en este mismo tenor, ¿no? Continuando así con las prerrogativas críticas que ciertos feminismos han perseguido siempre, ahora en la intersección con la cibercultura y pensando en el espacio digital como un lugar de disputa, de poder, de control de significados. Participamos como sujetos desde el lenguaje y desde la cultura. No podemos desligarnos de una serie de códigos, podemos alterarlos, resistirlos, pero no desaparecerlos para instaurar otros. Estas contaminaciones en ese proceso de negociación están directamente relacionadas con una resignificación semática que implique con suerte un posicionamiento político. El lenguaje, cargado políticamente como discurso, se convierte entonces en el sitio de construcción y representación subjetiva, pero también el de la resistencia. El lenguaje precede, sucede y en algún momento es habitado por el sujeto, pero este nunca posee realmente este lenguaje, lo cual implica que los campos del poder y la cultura no están agotados, porque este mismo discurso es inagotable. La invitación aquí es no fijar una definición de lo humano, ¿no? Sino constantemente estar revisándola y pensarla siempre en movimiento, redefiniéndose por cada sujeto que habite esa categoría, ¿no? No hay una sola forma de ser mujer, no hay una sola forma de ser mexicana, no hay una sola forma de ser activista, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante pensar en ese movimiento constante. Dice Selden, lo vuelvo a citar, language cannot be neatly associated from social living. It is always contaminated, interweaved, opaquely colored by layers of semantic deposits resulting from the endless processes of human struggle and interaction. Fin de la cita. El espacio posthumano se convierte así en un sitio privilegiado para inscribir esa red de representaciones. Si se asume que este lugar de enunciación, que construye identidades a partir de sus narrativas, puede funcionar desde su potencial ético y político para no replicar las dinámicas hegemónicas de ese sujeto metafísico, moderno, que se construye a costa del otro. Estas representaciones pueden reestructurar desde distintos flancos la definición de eso humano, que cada vez se antoja más caduco e insuficiente. Para el posthumanismo crítico y su intersección con los estudios de género, la tecnología es integral a la identidad humana. Existe una unión inseparable entre subjetividad y técnica. Así que desde esta perspectiva teórica se replantea el concepto de subjetividad, ya que se propone como un ensamblaje que coevoluciona con máquinas y animales, siempre en devenir, desde su estatuto de relato en construcción. ¿Qué posibilidades éticas, estéticas y políticas pueden vislumbrarse si se asume esta perspectiva teórica? Si incluso lo humano deja de ser fijo, ¿puede lo posthumano y su inscripción al espacio digital proveer las narrativas para resistir la hegemonía que se habita en el espacio análogo? Las representaciones artísticas, como lo son las literarias, las plásticas, las cinematográficas, enriquecen la variedad de narrativas que se entretejen en la construcción y el contenido de la identidad. Ante la pobreza y la estaticidad de categorías identitarias modernas, además del precio que se cobran en la abyección de la alteridad, los territorios de representación que asumen su condición contingente abren oportunidades y facultades para encarar y entrar en constante revisión, relectura y reinterpretación de esas estructuras hegemónicas que habitamos, para así quizás reescribirlas y fundar nuevos lugares de enunciación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Michelle Gama-Leiva con esta ponencia, el poshumanismo crítico como posición de resistencia, sumamente interesante. Y bueno, a continuación presentamos a nuestro tercer participante de esta mesa de narrativas del disenso, es el doctor Sergio Rodríguez Blanco, quien nos presentará su ponencia titulada Desobediencia visual, desapropiación y crítica de la memoria. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí te escuchamos. Bueno, eso ya es ganancia. Voy a compartirles pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí. Yo les escucho a ustedes un poquito bajito y me escucho a mí mismo reverberado, pero bueno, vamos a ver cómo sale esta aventura. Bueno, el título de esta intervención es Desobediencia visual, desapropiación y crítica de la memoria, que en realidad es una problemática teórica de gran envergadura, y he pensado que para este espacio de 20 minutos
me gustaría trabajar a partir de las Poéticas de la Destrucción en el juicio final, que es una performance inmersiva de Adela Goldberg, y trabajar estos tres conceptos: desobediencia visual, desapropiación y crítica de la memoria. Las imágenes que voy a compartir a continuación pertenecen a la mencionada pieza. Nelly Richard explora en la insubordinación de los signos la tensión que existe entre el recuerdo y el olvido, justo desde la perspectiva estético-política, lo que nos permite revisitar aquellos sentidos de pérdida no asimilados, entendidos por la autora como versiones inacabadas en una cultura. Hay una condición de transición que, según nos menciona Richard, está abierta a ser reexplorada en muchas nuevas direcciones por una memoria cada vez más activa y disconforme. Hacia esa reexploración de la memoria, desde lo que he denominado desobediencia visual, que es un concepto en el que no voy a abundar ahora, apunta el trabajo de la artista mexicana Adela Goldberg en colaboración con la comunidad migrante mexicano-americana del barrio de La Villita en Chicago, donde se expresa esa inconformidad activamente ante un poder. El juicio final es una pieza realizada entre 2019 y 2020 y es lo que podemos llamar una instalación inmersiva y una performance pirotécnica. La pieza integra utilería a gran escala. Lo que ven en la imagen es el proceso de construcción de esta utilería, así como juegos pirotécnicos, artefactos explosivos, y una dramaturgia en 4 actos que retoma la estructura y algunos fragmentos originales de un libro, en concreto, que es el texto de la que fuera la primera obra de teatro occidental representada en el México actual, escrita en náhuatl por Fray Andrés de Olmos en el siglo XVI para conquistar espiritualmente a los indígenas y convertirlos al catolicismo. A partir de documentos, hemerografía, testimonios, todos recogidos por Adela Goldberg y trabajo colaborativo y comunitario, la pieza busca subvertir el discurso de dominación, y por eso sería desobediente, escondido en aquella primera dramaturgia del siglo XVI, con el fin de reescribir la historia reciente del barrio migrante, subrayando ahora las luchas activistas de sus habitantes para evidenciar y desactivar una dinámica racista de gentrificación que, en una operación inversamente proporcional, expulsa a los habitantes no blancos. Ya ven que en Estados Unidos hay una diferencia muy clara entre white y non-white, que son el resto de las personas, independientemente del color de la piel, al tiempo que el colorido de muros y murales se capitaliza como un elemento exótico de plusvalía. Aquí en la imagen les estoy mostrando otra parte de una de las maquetas que fueron integrando la performance pirotécnica. Aquí otros fragmentos. Igual esto es parte de la construcción. Y esto en sí es la que podríamos llamar primera o segunda fase del juicio final. La primera fase tuvo lugar entre el 27 de agosto y el 23 de noviembre de 2019, y en ella las maquetas a gran escala realizadas a mano por artesanos para replicar el barrio ubicado a unos pasos del centro de Chicago, que es el icónico arco de Little Village, una chimenea, una cafetería, un centro comercial, una casa, una patrulla, un carrito de paletas. Estas piezas, estas reproducciones fueron expuestas en una galería de la Universidad de Illinois en Chicago, acompañadas de algunos diálogos de la obra teatral que en ese momento fueron registrados en audio. Y la imagen que vemos ahí
corresponde a lo que llamaríamos la segunda fase de la pieza, que es en realidad su culmen, que se dio en una noche del 10 de octubre de 2020 en la Villita Park, cuando lo que originalmente iba a ser una obra de teatro se convirtió, debido a las restricciones de la pandemia por la COVID-19, en una filmación al aire libre en el espacio público, pero sin público presente. Aquella puesta en escena duró hasta las 6:30 de la mañana y narró la lucha de resistencia de una comunidad. Esa noche de viento, los reclusos de la prisión del condado de Cook, que por cierto es la tercera prisión más grande de Estados Unidos y está ubicada justo detrás del parque, vieron probablemente los fuegos pirotécnicos aéreos desde sus pequeñas ventanas. Y lo mismo hicieron los vecinos de la villita desde sus casas, porque era un momento de confinamiento. La obra se divide en 3 actos y un finale. No voy a abundar de forma muy detallada, pero para que se hagan una idea del contenido de la obra, el acto 1 se titula Gentrificación, capitalismo racial, y en él se ficcionaliza el cierre abrupto de la icónica panadería El Nopal y su transformación en la cafetería Deluxe Coffee, que es un nombre apócrifo de una cafetería real que se llama Sip 22 Coffee. En este acto se recrea el momento en que la propiedad es comprada por 2 inversionistas judas que buscan modernizar, entre comillas, el barrio, y también se relatan los desalojos de residentes del 2622 de West Seamark como resultado de la elevación abrupta de las rentas por la gentrificación de la zona. El acto 2 se titula Deportación y en él se narran las redadas del Servicio de Control de Inmigración en el Discount Mall, que es el tianguis mexicano disfrazado de centro comercial. El acto 3, Justicia, Racismo Ambiental, es su título. En él se narra cómo organizadores medioambientales y vecinales, como acto político, logran cerrar la planta eléctrica a base de carbón que se ubica en una zona muy cercana, en Crawford, que causó daños en la salud de la población. También se narra la lucha contra la empresa Hillco Development, renombrada en la dramaturgia como Hell Co., Compañía del Infierno, por los activistas que durante la pandemia y con el aval del gobierno, por cierto, demolió la chimenea de la planta eléctrica y provocó una nube de polvo. Y el finale narra cómo el barrio se defiende de una redada ficticia llevada a cabo durante un partido de fútbol infantil en la Villita Park, un espacio comunitario habilitado recientemente gracias a la presión de organizadores vecinales. La pieza activó una crítica a la especulación, a la deportación y a las injusticias medioambientales, a medida que las detonaciones controladas iban haciendo estallar las estructuras de madera y cartón. Así ardió la ficticia cafetería hipster fruto de la gentrificación, se destruyó la reproducción del Discount Mall, que vendió durante años productos mexicanos, pero fue comprado por especuladores. Se derribó a punta de explosivos la maqueta a escala real de la chimenea de la antigua planta de carbón que estaba en pie cuando se creó la dramaturgia, pero que también fue demolida, como expliqué anteriormente. Y ardió también una camioneta de la Border Patrol en medio de un partido de fútbol que en la dramaturgia se convierte en una redada contra indocumentados, que a la vez funciona como momento de reivindicación comunitaria y de protesta para los vecinos del barrio. El fuego y la pirotecnia en la recreación de eventos reales han sido utilizados por Adela Goldbard en piezas anteriores para performatizar la violencia plasmada en los medios de comunicación y crear viñetas que quedan documentadas en video y fotografía. La estrategia narrativa es lo que llamamos en inglés reenactment.
una noción performativa que busca la réplica, la reproducción o la reconstrucción de un hecho, un periodo, un acontecimiento, mediante recursos de la visualidad. En la obra que nos atañe, Goldberg, como mexicana, se coloca fuera de México como artista extranjera para profundizar sobre una comunidad migrante mexicano-americana que ya no es extranjera, pero que es vista como tal. Goldberg realiza la investigación mediante la recopilación de documentación hemerográfica, posts en redes sociales, los reportajes o las imágenes fotoperiodísticas, sumadas al trabajo de campo y observación, tales como conversaciones, reuniones y workshops de arte organizados por ella, con miembros de la comunidad como profesoras, estudiantes, líderes comunales, artistas locales, de modo que fueron los mismos vecinos de la villita los que coparticiparon en la narración y en la construcción de la narrativa de esta historia o de esta nueva versión de su historia. El reenactment funciona aquí como una especie de herejía con potencia política. La obra de teatro pirotécnico estaba programada, como les expliqué, para representarse originalmente en abril de 2020 en la Villita Park, pero fue aplazada a causa de la emergencia sanitaria. Es paradójico, como les explicaba, que ese mismo día en que habría sido celebrada la dramaturgia públicamente y no se pudo celebrar debido a la pandemia, la empresa Hilco Development Partners demoliera una chimenea en desuso que se encuentra en medio del área urbana, generando una nube tóxica en medio del confinamiento sanitario. La pieza, representada 6 meses más tarde, logró rearticular cabalmente, desde mi opinión, los requisitos que, según Francisco Tomsic, activan el potencial político del reenactment. El primero es la cercanía temporal del evento replicado. El juicio final atraviesa sin duda la problemática migratoria para la que fue concebida la pieza en Chicago, pero además quedó traspasado por la situación excepcional pandémica que se vivió mundialmente en 2020. La filmación del juicio final, 6 meses después de la fecha original, subraya aún más esta reescritura del trauma colectivo presente en la propia dramaturgia y lo actualiza en un contexto de cuarentena extendida, que agudiza, por supuesto, la exclusión, como hemos visto 2-3 años después. El siguiente elemento propio del reenactment es que, aunque los eventos replicados hayan sido extraídos fundamentalmente de los márgenes de las historias hegemónicas, estos deben postular una noción de universalidad. En este caso, el juicio final relaciona 2 planos temporales de administración de los cuerpos a través de narrativas del otro excluido separados por 500 años de diferencia. La obra conecta la época de la conquista presente en la estructura de la obra teatral, pero también en elementos como la representación de los especuladores estadounidenses como diablos o la recitación de fragmentos originales en náhuatl, cruzados con la realidad del siglo XXI de las poblaciones migrantes en Chicago, en donde queda en evidencia que la estructura de poder busca alterizar a los migrantes de primera generación y asimilar a sus hijos y nietos a la cultura dominante, pero en una versión racializada. En este sentido, la pieza traza un vínculo anacrónico de los mecanismos coloniales y los hipercapitalistas. El tercer elemento para que el reenactment despliegue su potencial político es que la selección de la imagen del pasado no sea aleatoria, sino que ésta tenga la capacidad de postular su paradoja por sí misma. El fuego y la pirotecnia, que son estrategias usadas tradicionalmente por los sacerdotes franciscanos en el siglo XVI durante la conquista para asustar, por un lado, y evangelizar a las poblaciones indígenas, son de algún modo revertidas en esta puesta en escena, ambientada en la actualidad, donde las explosiones se presentan como un contraataque hacia las estructuras de poder.
el uso del fuego como intimidación al otro, pasa a desplegar una potencia subversiva catártica, una desobediencia visual, que abre la posibilidad de estimular la agencia política del sujeto migrante en tanto protagonista de su representación. En este sentido, la obra pirotécnica activa también el cuarto elemento de potencialidad política del reenactment, que es tener como condición de posibilidad la capacidad de ser dramatizado de forma espectacular. Tanto el juicio final como otras obras de Goldberg proponen una forma de trabajar desde la práctica artística con comunidades donde se reivindica la violencia y la destrucción como estrategias estéticas de resistencia y descolonización frente a la dominación estructurada por el poder político y las fuerzas motrices del mercado. Esta poética de la violencia, que es como la misma Goldberg la ha llamado, genera en el juicio final un choque, una explosión, que busca romper los silencios del pasado en el presente. La visibilización requiere de una lucha que no es solo política o legal, sino que aquí se hace sensible la experiencia teatralizada de lo pirotécnico. Mediante la puesta en escena, justo esos silencios reivindicados encuentran la materialidad posible en la instalación, la performance y, por supuesto, en la destrucción misma de las maquetas y construcciones que vehiculan hacia una catarsis comunitaria en el plano de lo metafórico. En este punto reside quizá la gran operación paradójica que opera en la obra, ya que la pieza se activa justo en un contexto de shock del capitalismo del desastre del que nos habla Klein, cuyo objetivo sería anular la capacidad crítica del sujeto sobre las experiencias que está viviendo, pero a la vez el estado de shock provocado por el funcionamiento del sistema neoliberal puede dar lugar en el plano creativo a nuevas subjetividades emergentes que o bien asumen la lógica capitalista y la dinámica de la empresa, o bien, como sucede en este caso en el juicio final, se rebelan y se cuestionan la homogeneidad del nuevo régimen visible o sensible, para decirlo con Rancière, que invisibiliza aquello que resulta peligroso para el poder. La pirotecnia como despertar está relacionada con una genealogía artística que pone acento en el aliento de la estética de choque vanguardista, un tipo de shock que es muy distinto y casi opuesto en realidad al que teoriza Klein, en tanto es una fuerza que afirma el potencial liberador del arte como herramienta estética e ideológica de ruptura frente a las prácticas culturales. Para ir cerrando, lo que podríamos concluir o esbozar es que la obra es una exploración de la insatisfacción, de la inconformidad y del rechazo de forma creativa y comunitaria, lo que, para decirlo con Nelly Richard, permite también redistribuir un universo de posibilidades cuya intención no es una transformación total de la realidad social, sino una activación de lo que ella llama vectores de emancipación. La reconstrucción que hace la comunidad de La Villita de sus propias vivencias e historias no tiene pretensiones de salvación, pero sí pone en funcionamiento la ruptura de la pasividad del sujeto migrante para fracturar las representaciones que transmiten solo aquellos sentidos de poder y aquellas narrativas excluyentes basadas en dicotomías que victimizan o criminalizan a estas comunidades migrantes. Por ejemplo, la falacia de que la gentrificación es un sinónimo de progreso se evidencia en la obra al enunciar que genera la expulsión de la mayoría de los antiguos vecinos que ya no pueden costearse la renta en un barrio gentrificado. La obra de Goldberg puede integrarse sin duda en la estirpe de prácticas artísticas que Nelly Richard considera propiamente críticas. Goldberg apuesta, en definitiva, por una poética de la violencia para rearticular las políticas de la memoria, una memoria que es porosa y que es flexible. De esa forma resiste a lo que Richard ha llamado una empresa de desmemoria, que justo intenta borrar estos impulsos con una estrategia totalizante.
La pieza, en cambio, reescenifica los fragmentos inconclusos y esa operación de reenactment del futuro se traza en la destrucción a base del fuego y los explosivos, lleva implícita una variación que es inherente a toda repetición. En la variación que nos propone el juicio final hay un potencial político crítico que descentra lugares de enunciación y amenaza desde lo comunal sistemas cerrados y jerárquicos que viven y predican el privilegio, el prestigio y el mercado, que es como Cristina Rivera Garza define la desapropiación. En ese sentido, es importante subrayar que la práctica artística crítica no pretende en sí misma una transformación total del sistema, pues su resistencia es básicamente estética, y desde ahí, eso sí, busca emprender un camino que permita interrumpir o despensar ciertos modelos precisamente para desafiarlos, abandonando una mirada totalizante y vertical para favorecer la horizontalidad y lo fragmentario de la experiencia, sin miedo a utilizar la destrucción como potencia creadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio Rodríguez Blanco, por esta ponencia que también ha sido muy interesante de analizar, esta ponencia titulada Desobediencia visual, desapropiación y crítica de la memoria. Y bueno, podemos notar que aun cuando cada una de las personas que ha presentado su ponencia en esta mesa aborda diferentes temáticas, tenemos intersecciones muy claras desde las narrativas disidentes, las narrativas hegemónicas o la teoría crítica. Quisiera, todavía tenemos unos minutos todavía contamos con 10 minutitos para las preguntas del público, si es que las hay. ¿No? Ok. Entonces, en ese caso, todavía podemos aprovechar este tiempo para, entre quienes estamos aquí presentes, pues poder hacer comentarios entre nosotros, nosotras, y de esta manera, bueno, enriquecer las presentaciones de nuestras ponentes. No sé si, doctora Michelle, usted tuviera algún comentario o algo que agregar respecto a su propia ponencia o a las presentaciones de Junier y de Sergio. Bueno, saludar con mucho cariño a Sergio, siempre es estimulante ver su análisis de obras y el ojo crítico con el que las escoge, y me encantó conocer a esta artista a través de tu ponencia de hoy, Sergio. Gracias. Muchas gracias. Igualmente a doctor Sergio, ¿usted tiene algún comentario respecto a lo que ha presentado Junier o la doctora Michelle? Bueno, creo entender que se me está preguntando algo porque no escucho, entonces estoy leyendo labios nada más desde mi pantalla. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? A Michelle sí la veo muy bien y a Violeta también. Les envío un gran saludo desde Madrid. Bueno, yo creo que lo interesante sería quizá trazar o tratar de trazar varias relaciones que hay en las intervenciones que cada uno de nosotros, de nosotras, desde nuestros espacios y nuestras áreas de investigación, hemos tratado de construir o de compartir aquí en este coloquio. Y quizá una de ellas, que he visto de forma transversal en las tres intervenciones, lo que he podido entender, que espero haber entendido lo suficiente, es, por supuesto, esta crítica a los sistemas de poder desde distintas concepciones del cuerpo. Michelle nos hablaba de lo posthumano, que es una perspectiva de raíz feminista y además del feminismo más avanzado, o por lo menos el feminismo con el que yo comulgo y que me interesa.
en mi intervención no he hablado del sujeto posthumano, pero en realidad, si nos fijamos, estamos hablando de sujetos migrantes que utilizan no su cuerpo, pero sí construyen, o sea, usan una tecnología, no le vamos a poner el nombre ancestral, pero vamos a decir antigua, que es pues la creación de forma artesanal de maquetas para generar cuerpos. O sea, digamos que ahí desobedecen a las tecnologías últimas y tiran de las tradiciones para hacer una crítica completamente contemporánea, no solamente del proceso de gentrificación neoliberal de una zona en otros momentos deprimida, como es lo que fue un barrio migrante de Chicago, que probablemente hace 40 años pues no era la zona más cara de Chicago, pero ahora se ha quedado céntrico. Además, hay elementos de, vamos a poner entre comillas, tradiciones que resultan muy interesantes por ser exóticas para un público que no es mexicano y que se quiere comprar una casa ahí. Entonces, pues queda muy bien tener un mercadito mexicano delante. Y en realidad sí hay una discusión fuerte, y ahí quizá Michelle desde su perspectiva puede también abonar bastante, por lo que tú trabajas, Michelle, que tiene que ver con estas tradiciones que atraviesan a los cuerpos y cómo poderlas subvertir desde el propio cuerpo. Sí, de acuerdo. Y me interesó mucho en tu exposición cómo estas tradiciones o estas marcas, ¿no?, corporales se vuelven moneda de cambio incluso. Y la búsqueda ética de esta obra artística tiene que ver con reinterpretarlas, resignificarlas, ¿no?, mostrarlas como inestables. Eso me interesó mucho. Me gustaría preguntarte también, Sergio, este concepto que hablaste de Klein, de capitalismo que quiere suprimir la capacidad crítica del sujeto. No lo conocía y me interesó muchísimo. ¿Nos podrías hablar un poco más de él? A ver si te he entendido lo que me has preguntado. Creo que me preguntabas por Klein. Sí, así es, por este concepto de Sí, capitalismo de Klein. la teoría de Klein la podemos entender muy bien en el contexto pandémico. Es la teoría del shock, es decir, aprovechar un contexto global de, vamos a decir, suspensión de las garantías, llamémosle pandemia, llamémosle guerra contra el narco, llamémosle catástrofe, terremoto, etcétera, ¿no? Y en ese momento se aprovecha el estado de shock para introducir en la población ciertas realidades, generalmente quitar derechos, que en otro momento no habría sido admitido de ningún modo, pero que ahí pasan o bien inadvertidos o incluso son leídos positivamente como una protección a la población, ¿no? Por ejemplo, en el momento de la llamada guerra contra el narco, pues se aprobó la posibilidad de que la policía pudiera entrar sin ninguna orden de registro en una casa, esto para poder capturar, digamos, infraganti una operación. Pero claro, nos damos cuenta que mañana la policía puede entrar sin una orden en mi casa. Entonces, claro, leída desde ese contexto, en un estado, digamos, de shock, podríamos decir que nos llegamos a aceptar ciertos contextos que no aceptaríamos si no estuviéramos en ese estado de shock. Eso es la teoría de Klein. Y lo que yo observo en la pieza es que en medio de ese estado de shock pandémico, cuando justamente se produce la demolición
completamente tóxica en medio de la ciudad de una chimenea, con población pues leída como desechable. Eso sería claramente aprovechar el estado de shock, pero esta población usa este contexto y en el reenactment genera una nueva narrativa a partir de la realidad de hechos reales y cuentan la historia de otra manera, historia que es ficticia, pero que está basada y que reconstruye y propone una nueva versión del pasado, donde esa chimenea es destruida por los juegos pirotécnicos de la propia comunidad, ¿no? Como símbolo. Ahí es donde establecía la relación. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecemos nuevamente a nuestros tres ponentes, a Junier, a Michelle y a Sergio por estas no solamente interesantes presentaciones, sino también por darnos la oportunidad, aunque sea en los minutos finales, de tener este intercambio, este diálogo, que siempre es sumamente interesante. Y ¿una pregunta? A ver, tenemos una pregunta acá del público. ¿O quieres denunciarla y se las...? Hola. A ver, ahí tenemos un micrófono. Gracias. Gracias. Bueno, quería felicitar a los tres ponentes. A Junuel, siempre es un gusto volverlo a escuchar. Michelle, que no nos conocíamos, pero fue muy interesante. Por aquí hice como varios apuntes que quizá ya después pueda consultar. Muy interesante esta categoría de lo poshumano. Voy a ver si puedo configurar las dos que tenía. Una era para Sergio, aprovechando que está aquí. Hola Sergio, también un gusto saludarte. A ver si me escucha. Me gustaría que nos ampliara un poquito más esta categoría muy interesante de los vectores de emancipación. Me parece, sí, que parece que lo retomó de Nelly, ¿no? Los vectores de emancipación, me parece muy interesante la categoría, sobre todo en el análisis que haces de la obra. Intenté hacer una pequeña síntesis de todo lo que estabas intentando relacionarnos, sobre todo con lo de la desobediencia visual como crítica de la memoria. Me parece que estaba viendo en esta obra un carácter lúdico de una visualidad performativa, o sea, a partir de una cuestión performática, esta crítica de una memoria metafórica, pero también anacrónica y que nos ayudaba a hacer unos cruces bastante interesantes. Pero ¿cómo nos puedes ampliar un poco más esta categoría de Nelly sobre los vectores de emancipación que además aportan de alguna forma a esta disrupción de la desmemoria, que también es otra cosa igual de interesante? Voy a activar el audio, esos vectores de sonido. Bueno, creo haber entendido lo que se me pregunta. En términos de vectores de emancipación. Bueno, vectores de emancipación es un concepto de Richard que a mí me gusta mucho porque a veces podemos, cuando nos dedicamos al estudio de las producciones culturales o de las producciones materiales de la cultura, o sea, los que hacemos estudios literarios, estudios de arte, cualquier pieza cultural, podemos caer en romantizar su potencialidad política. El concepto de vectores de emancipación me parece que funciona bien en contextos como el de esta pieza, que de hecho sí es una pieza muy grande, pública, que tuvo una repercusión en la población, pero pensar que la pieza transformaría una realidad social sería quizá atribuirle a la pieza un poder que no me parece que sea tal, a la vista además de la historia. Sin embargo, yo creo que la pieza no tiene esa intención
Entonces no es fallida por no generar una transformación de la realidad, pero sí que activa lo que Richard llama vectores de emancipación, tanto en la parte productiva de la pieza, que ya están activados en el sentido de que una población local reflexiona sobre su pasado ancestral en México, su pasado reciente, y genera una dramaturgia contemporánea a partir de una antigua dramaturgia, la obra más antigua de América, para reescribir su historia. Esto no lo puede hacer un sujeto que no esté emancipado de su pasado. A la vez, la pieza puesta en marcha, no quiero decir que cualquiera que la vea se emancipe, pero creo que sí genera una serie de reflexiones críticas sobre aspectos que a lo mejor sin la obra no habrían sido vistos de ese modo. Y particularmente hay uno que es lo que Adela Goldberg llama poética de la violencia. Es decir, aquí las redadas policiales son vistas no como, claro, no desde el lado de la población blanca, que es defiéndanos contra los violentos, sino como un modo de distribución, o sea, de ejercicio de poder sobre cuerpos vulnerables. Y entonces, en medio de un partido de fútbol ficticio, aparece la policía, pero además la border patrol, o sea, la migra, y genera violencia ahí, y al final es el fuego el que destruye, y los petardos y los cohetes, los que destruyen estas representaciones del diablo, digamos. Me parece que se genera una reflexión interesante ahí para darle la vuelta a quién es el violento, quién es el violentado, que quizá no hace falta tener ni una base teórica ni haber formado parte del proceso, pero que presenciando la pieza sí que se activa, quisiera yo pensar, un vector de emancipación. Entonces, en resumen, me parece un concepto que es muy útil para no romantizar el arte o no romantizar la cultura como la que lograría una gran transformación, sino más bien como activadora de estos vectores, o sea, pistas de emancipación. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar esta mesa, de parte del Departamento de Letras y Fundación Telefónica Movistar, bueno, hacemos la entrega de las constancias a nuestros dos ponentes virtuales, se las guardamos, y también de forma presencial a la doctora Michelle Gama Leiva. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias querida Violeta por acompañarnos y hacernos el enorme favor de moderar esta mesa como tú lo sabes hacer. Vamos a entrar en un breve receso, nos vemos 11:20 de nuevo para continuar con las siguientes ponencias y posteriormente con la conferencia magistral que cerrará este coloquio. Quienes están de manera presencial les invitamos a tomar café afuera, quienes están de manera virtual se los debemos, creo yo, para cuando nos visiten en la Ibero. Muchísimas gracias, nos vemos 11:20. Gracias, saludos Sergio. Chao, muchas gracias por la invitación. ¿Estas se las van a guardar? Sí, se las mandamos.